Te damos la bienvenida, Rodolfo, y por favor, podés empezar tu presentación. Bueno, mil gracias, Eddie, mil gracias a todos por la oportunidad de estar aquí, pues platicando, charlando de esta actividad que nos encanta, de esta metodología que nos encanta, PM4R, y cómo lo hemos ido implementando en diferentes proyectos, pero además también cómo lo ligamos con el tema de planeación estratégica. Digamos que en lo particular, y ahorita pues arrancaremos con la presentación más formal, siempre ha surgido durante el desarrollo de los proyectos. Muchas veces arrancamos ya los proyectos definiendo pues lo que son el acta de constitución de proyecto y cómo lo definimos y demás, toda la metodología, pero pues de entrada siempre existen pasos previos para poder llegar a determinar cuáles son esos proyectos que se van a desarrollar. O si lo vemos desde el otro lado, se llevan a cabo muchas veces actividades de planeación estratégica por parte de las organizaciones y desgraciadamente muchas veces se quedan ahí, ¿no? Se quedan en un documento que la gente que trabajó de manera colaborativa quizá pues desarrolló, pero difícilmente podemos lograr aterrizarlo ya en cuestiones más específicas y sobre todo que la gente que colabora en la organización o que está trabajando de manera directa en el proyecto conozca pues por qué se están llevando a cabo esas cuestiones o por qué se están llevando a cabo esos proyectos, ¿no? Entonces, esa es la razón de esta charla, compartir un poquito la experiencia que hemos tenido en estos temas y pues no sé, si me dan, puedo ya compartir, sí, ¿verdad? Puedo ver cómo estamos por acá. Déjenme checar. Y entiendo que ahí están viendo ya la presentación. Y ahí está el modo de presentación, ¿cierto? Ahí vamos. Ya se todo. Ahí estamos. Ok. Listo. Pues ok, el tema de esta plática, de esta charla, pues le he puesto de la planeación estratégica a la puesta en marcha de los proyectos con la metodología PM4R, ¿no? Es esta metodología que, como les digo, en los últimos años hemos estado desarrollando. Nosotros en particular también en Sistrategum somos una empresa similar, muy similar a Gestum. Trabajamos de manera muy cercana, hemos colaborado siendo global providers. Tuvimos la oportunidad de trabajar también de manera conjunta para el congreso que se llevó a cabo a finales del año pasado, el cual pues realmente Eddie fue un líder en de este congreso. Y pues bueno, hemos ido aprendiendo juntos varios aspectos, actividades y demás en lo que es la implementación de los cursos, la capacitación y pues conocer a amigos de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues bueno, empezando, ahora sí que me pasaron el formato, venía aquí un formato de presentación y dije, bueno, pues aquí pondremos el pedigrí para que más o menos la gente conozca con quién está platicando. Y pues bueno, este soy yo, su servidor, Rodolfo Barragán, socio consultor de Sistrategum Consulting, empresa que tiene ya 10 años de fundación. Este año cumplimos 10 años en junio, para ser exactos. Somos una empresa de consultoría que se especializa principalmente en temas de cadena de suministro, todo lo que es supply chain. Trabajamos también en todo lo que es planeación estratégica, revisiones de modelo de negocio, que es más bien mi área de especialidad, y trabajamos también en un área muy fuerte en lo que es dirección y gestión de proyectos, que esa también es liderada por Ricardo Sánchez. Entiendo que algunos ya tienen la oportunidad de conocerlo, al buen Richard, que es mi socio, y pues bueno, también una persona muy capacitada en dirección y gestión de proyectos. Ya tuve la posibilidad de cursar todo lo que es el PM4R Master Professional. Ahora sí que si vamos a estar trabajando y comercializando y dando a conocer una metodología, pues qué mejor que conocerla totalmente de adentro, y pues decidimos llevarnos a cabo este proceso de la certificación, la cual es realmente interesante. ¿Cuántos de aquí ya son certificados Master Professionals? ¿Quién me dice? ¿Quién alza la mano por ahí? A ver, déjenme verlos. Ok, tenemos a Cristian también. Ah, excelente. Está Ricardo sí ya vi por ahí. Juan Francisco. ¿Quién más? Giovanna, ¿también? Ok, sí. Ana Cecilia. Sí, mira, tenemos varios Masters Professionals. Eso es bueno. Vamos creciendo como comunidad. Y eso siempre será importante. Ok.
Esto, a ver, esto por acá. Ok, entonces, yo no sé cuál haya sido de las 3 certificaciones las que más les haya gustado o la que más complicada se les haya hecho. No sé si les pasó, pero en lo particular, leadership, a mí en lo particular se me hizo la más ruda, la más fuerte. Pensando yo que simplemente iba a ser, pues mira, habilidades blandas, trabajo en equipo, qué buena onda, llevarnos todos bien. No, pues estuvo esos exámenes de certificación estuvieron de buen nivel. Y en cambio, las de la metodología pues, nos ayudaron a estructurarnos bastante bien y no se diga pues, la metodología de Agile, ¿no? Que nos permite llevar de una manera mucho más rápida los proyectos. Pero bueno, continuando con este tema, soy egresado del Tecnológico de Monterrey, acá en México, con 2 maestrías. Le estaba platicando a Eddie, yo creo que no tenía yo mucho que hacer. Entonces, estudié 2 maestrías, una maestría en administración y otra maestría en mercadotecnia. Y pues ahora sí que la vida me ha llevado a llevar diferentes actividades, dentro de las cuales está el ser también mentor de un programa que se conoce como Enlace, que también es del mismo Tecnológico Monterrey, en donde juntan a emprendedores o empresas más bien que tienen poco tiempo de formación y con empresarios que de una otra forma tenemos un poquito más de experiencia, más años en esta tierra. Y pues bueno, la idea es apoyarles y darles asesoría y una consultoría para poder acelerar. Realmente es un acelerador, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de apoyar en ese sentido. Y bueno, en lo particular ya en la empresa he tenido la oportunidad de participar en diversos proyectos en toda Latinoamérica. Por ejemplo, estuvimos ahí hace varios años en Panamá en un proyecto cuando se llevó a cabo la planeación estratégica para el proyecto de la Bahía de Panamá. Ahí estuvimos colaborando en algunos aspectos muy puntuales. Estuvimos también por ahí en Ecuador, en Quito, también desarrollando el tema de planeación estratégica para Pichincha. Fue la planeación estratégica que se llevó a cabo. ¿Qué otro sí proyecto? He estado en Perú, la verdad, también ahí. Ahí más bien colaborando con algunos programas de maestría del mismo Tecnológico Monterrey. Y pues bueno, ese ha sido el expertise que he traído yo por acá, el manejo de tanto planeación estratégica como de la gestión y dirección de proyectos. Entonces, bueno, ese soy yo, un gusto. Poco a poco los iré conociendo. Esto tiene que ser una charla más que una exposición unilateral, sino realmente me encanta escuchar, platicar con la gente. Y pues abriremos el espacio ahí en su momento, con todo gusto, si alguien quiere participar, abrir el micrófono, escribir acá en el chat, pues voy a estar acá pendiente. ¿Va? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Nos arrancamos? ¿Listos? Sí les dijeron que va a estar unas 4 horas aquí, ¿no? Al rato llega ya la cena y todo esto, o sea, para que todos estemos aquí. No, no es cierto. No, la idea es comentar aquí un espacio para ver cómo aterrizamos este concepto de planeación estratégica, ¿no? Entonces, no, de entrada, o sea, ¿por qué es importante una planeación estratégica dentro de las empresas? En lo particular, y me ha tocado verlo en Latinoamérica en general, ya las empresas, si bien sí tienen el concepto de la planeación estratégica y que lo tienen que llevar a cabo, y que es algo que se tiene que procesar por parte de la empresa, pues muchas veces no llevan a cabo procesos muy definidos o lo llevan a cabo de una manera muy concreta, con pocas personas participando, definiendo hacia dónde quieren llevar el rumbo de la empresa o de la organización, y la gente pues difícilmente se entera de por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la planeación estratégica ya como está hasta cierto punto medio devaluada, ¿no? Medio devaluada por ahí. Y suceden aspectos como lo que sucedió el año pasado con esta pandemia, que pues, nadie estaba preparado, y las actividades, objetivos y metas que tienen las organizaciones tuvieron que cambiar. En febrero del 2020, por lo menos acá en México, pues las empresas tenían ya muy claras cuáles eran sus metas y objetivos para ese año. Para abril, todo había cambiado, total y absolutamente. Entonces, se tuvo que entrar en un proceso y un esquema de reasignación de actividades, de volver a definir los objetivos, y en donde muchos de los objetivos se convirtieron netamente en la supervivencia. Las micros y pequeñas empresas, hablando específicamente acá en la Ciudad de México, tuvieron que
entrar en un proceso de simplemente tengo que sobrevivir, más que pensar en seguir generando utilidades y demás, tengo que ver qué hago para sobrevivir. Se cierra el mercado, entramos todos en lo que se conoce acá en México como un semáforo rojo, nadie puede salir, como escucho que está sucediendo en otros países. ¿Y qué pasa con el negocio, no? ¿Cómo lo llevo a cabo? Entonces, se tiene que generar proceso donde la organización alinee sus objetivos, genere nuevos objetivos y determine la manera de cómo lo puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, esa es la razón del por qué es importante siempre contar con un proceso de planeación estratégica en las organizaciones, ¿no? Tenemos que alinear al equipo de trabajo, no importa el tamaño de la organización, para que todo el personal sepa exactamente hacia dónde nos estamos moviendo, cuáles son esas acciones y esos objetivos y metas que nos estamos planteando y sobre todo también tengamos claridad de cómo vamos a ir midiendo los avances de las actividades que estamos llevando a cabo. ¿Sí? No sé si les pasó ahí en sus países momento en el que como empresa y como organizaciones, e incluso hasta como personas que elaboran de manera independiente, se tuvieron que replantear para poder solventar el año pasado. ¿Alguien me platica? ¿Alguien que quiera Rodolfo, comentar? Adelante. ¿Quién es Jorge? ¿cómo estás? Jorge García. ¿Qué tal? Rodolfo, lo que acabas de comentar es interesante y quería compartir lo siguiente. Bueno, acá en Perú, en particular, nosotros hemos vivido una cuarentena un poco larga en la primera ola, de más o menos, yo calculo que me parece que fueron 7 u 8 meses. Okay. Una cuarentena en la cual, bueno, normalmente sufrieron más las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Obviamente las grandes tienen espaldas financieras y además que el gobierno también sacó un programa de reactiva en donde tuvieron apoyo financiero para esta etapa de la pandemia. En realidad era un programa para todas las empresas, pero habían criterios, ¿no?, de inclusión, y uno de ellos era de que no tengas deudas, ¿no? Y las empresas que en realidad no tienen deudas es un poco difícil. Las que más sufrieron fueron las pymes, ¿no? Exactamente. Aunque eso después se modificó, se trató de flexibilizar, pero el tema de fondo es el siguiente. Acá hubo una paralización, la verdad que en un primer resultado el PBI del país tuvo una caída impresionante. Creo que lideramos el tema en toda esta región. Me parece que fue arriba del 30-35%. Hubo mucho desempleo. Las empresas entraron en una crisis, yo diría, emocional inclusive. Acá se dieron algunas medidas de la suspensión perfecta que le llamaban desde el punto de vista laboral para que las empresas se desligaran de sus trabajadores sin pago, pero no se desligaran laboralmente, ¿no? Y otras alternativas más. Te pongo este marco, ¿por qué? Justamente por lo que hablas tú del tema de la planificación. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que la planificación estratégica para el 2021, la gran pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que ver en mi empresa, ¿no?, de primer orden para enfrentar esta situación que todavía seguimos viviendo? La segunda ola, y otros de Europa hablan que hay una tercera ola. En fin, en el caso de nosotros ya se llama casi un tsunami porque hasta las vacunas no llegan, hermano. Así es, ¿no? Así es. Sí, entonces, estamos igual acá, no se preocupen. Sí. Entonces, dentro de esta situación y de acuerdo a tu experiencia, ¿no?, ¿qué es la recomendación que tú nos darías? ¿Cuál es el aspecto más relevante que las empresas tienen que mirar hoy en día hacia adentro?
¿Hacia adentro de la organización o de la operación Sí, en sí? hacia adentro de la organización. Ok, fíjate. De hecho, te comparto, tuvimos la oportunidad nosotros de desarrollar una serie de cursos que nos pidió el gobierno del estado precisamente para las pequeñas y medianas empresas, en donde lo más relevante fue o sea, que sigas manteniendo contacto con tus clientes para poder seguir atendiéndolos, abriendo diferentes canales. Por lo que el proceso de digitalización de tu proceso laboral se convirtió en muy relevante. Entonces, hablando, por ejemplo, de restaurantes, pues sí, generar esquemas en donde podías a través de internet, a través de diferentes elementos, canales, pudiera seguir teniendo comunicación y contacto con tus clientes. Eso era fundamental para poder seguir operando. Y número dos, adentro de la organización, darle la seguridad y la certeza a tus empleados de que también estás cuidando y viendo por ellos, que se vuelven algo muy complicado porque si no vendo, pues entonces entro en ese proceso de que cómo les voy a pagar. Pero el esquema, lo más relevante fue, o sea, tienes tú que mostrarle a la organización que no estás tú simplemente reaccionando de una manera, pues digamos, no muy estructurada, sino que estás atendiendo el mantener la operación del negocio para poder seguir dando esa seguridad y que también los empleados que están contigo puedan ellos tener esa certeza y confianza de que cuidas o ves por ellos. Entonces ahí se convierte, o digamos, el elemento relevante es ese acercamiento y comunicación que puedes llegar a tener con tu equipo de trabajo, con tus empleados o con las personas que elaboran contigo, no importando el tamaño de organización. O sea, eso es muy, muy relevante. ¿Vale? Y entonces el esquema de cómo le voy a hacer es en donde entran estos procesos de planeación. Y por eso, mientras más personas de la misma organización participen en estos procesos de planeación, se convierten en ejercicios mucho más ricos, porque escuchas todas las voces y porque das la oportunidad de que todas las personas tengan o pongan su punto de vista. Y hay estrategias para eso, ¿no? O sea, para llevar este tipo de sesiones, en donde tú le des la opción a que todo el mundo pueda estar participando. E incluso puede ser a distancia, o sea, ya hoy día, justo hoy en la mañana, llevé a cabo un proceso de planeación estratégica con una empresa que tiene diversas sucursales a nivel nacional y pues todo fue en línea, ¿no? Si hubiera sido hace 2 años, hubiera sido que, a ver, todos viajen a la Ciudad de México, nos juntamos y ya tenemos nuestro proceso de planeación. Hoy día ya no. O sea, hoy día ya todo el mundo estamos trabajando en línea, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, Jorge, eso sería, ¿no? Hacia adentro de la organización sí es darle esa certeza a la gente que, o sea, sigues operando, sigues viendo por ellos, para que la misma gente siga también generando ideas de cómo puedes seguir saliendo adelante, ¿no? Gracias, Rodolfo. Perfecto, mil gracias. Entonces, se convierte en ese elemento relevante, ¿no? O sea, la planeación estratégica como tal le indica precisamente, o le debe de indicar a todos los miembros de la organización exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y garantiza que las acciones que se están definiendo se lleven a cabo de una manera alineada. No que empiece la gente a desarrollar actividades que no sabemos precisamente hacia dónde nos estamos dirigiendo. Porque suele pasar también en la organización, y eso lo pueden ustedes llevar a cabo de ejercicio en sus empresas, que realmente le pregunten a la gente, bueno, ¿y sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo? O sea, ¿por qué de una u otra forma, si te estoy pidiendo que lleves a cabo este proceso, cómo impacta en la organización? Y muy probablemente algunas de las respuestas sean, pues, porque me pidieron hacerlo, ¿no? Pero no porque la gente tenga certeza de cuáles las razones. Y con un ejercicio de planeación, estructuras a que la gente entienda el todo y de esa manera sume más. Y eso va a ayudar a que la gente todavía tenga un mayor compromiso para con la empresa, ¿no? Entonces, beneficios que se puede tener de aspectos de planeación estratégica. Esto es una lista por ahí que se puede generar, es decir, otra vez el equipo tiene todo el equipo tiene un mismo sentido de dirección, sabemos que todo lo que estamos haciendo, puedo yo
garantizar de una otra forma hacia dónde estoy manejando la organización y cuánto tiempo puedo yo durar en las actividades que estoy llevando a cabo. Si bien sabemos que la misma planeación estratégica me lleva, pues muchas veces a generar una misión y una visión. Una situación que también me ha tocado mucho ver en estos ejercicios es que las visiones de las empresas no tienen temporalidad. O sea, tú ves una visión, no la misión sabemos que es la razón de ser de la empresa y eso te indica por qué existe la organización. Pero la visión, hacia dónde queremos llevar a la empresa, muchas veces no tiene una temporalidad. No dice, para el año 2026 tenemos que ser, Gestup Total será la empresa de consultoría más relevante en toda Sudamérica. Y muchas veces, si le quitas esa temporalidad, le quitas esa presión o ese sentido de urgencia que debe tener el personal para poder generar sus acciones encaminadas a un tiempo. Una vez que llegas a concretar esa visión, es decir, o que llega la temporalidad, entonces ya te sentarás para formular una nueva misión. Pero es importante que sí, que todas las visiones que se generan en las empresas tengan ese aspecto de temporalidad para que la gente sepa exactamente en cuánto tiempo tenemos que alcanzar lo que estamos estableciendo que queremos alcanzar, ¿no? Otra de las características o beneficios de tener una planeación, te permite tomar una mejor decisión, o procesos de mejores decisiones, mejoramos la operación de los empleados, hay una estructura para coordinar y para controlar las mismas actividades, es decir, le damos un orden a la empresa, le damos un orden a las actividades, y eso te permite tener una mayor certeza y mayor claridad de hacia dónde nos estamos moviendo. Pero bueno. Estrategias y herramientas hay muchas. En lo particular, las que más me gustan siempre será el manejo del Balance Scorecard. Aquí está mi palomita. Sin duda que va muy de la mano con el mapa estratégico. El FODA o DOFA, pues ese también muchas veces se lleva a cabo, pero también muchas veces se queda en nada más listamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y ahí se queda, ¿no? Pero sí hay estrategias que te permiten determinar de qué forma tú puedes tus debilidades convertirlas precisamente en algún tipo de oportunidad. No solamente te quedas con ese listado de categorías, fortalezas o debilidades, sino que le das un sentido. El análisis PEST, que es poco utilizado, el gap analysis o las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Son ejemplos de herramientas que normalmente se van a estar utilizando en los ejercicios de planeación estratégica. ¿Cuál es el que ustedes han utilizado más? Si es que han participado en ese tipo de ejercicios. El balance. El balance, ok. Balance. Ok. Balance, ok. FODA también. Ok, el FODA. Balance también. Perfecto, ok. De hecho, el que vamos a tomar ahorita como ejemplo, porque lo que vamos a hacer es ver un ejemplo precisamente de una de estas herramientas, y es el balance, precisamente porque nos permite tener mayor claridad de los objetivos que vamos a estar desarrollando. Esta es la metodología que nosotros como organización empleamos para estos tipos de ejercicios. Y lo vamos a compartir y ustedes van a decir, bueno, si lo utilizan de esa forma o lo utilizan de alguna otra manera, pues para también compartir, siempre ahora sí que es bueno escuchar cómo lo llevan a cabo otros colegas. Dice, una pregunta de Federico, ¿cuántas páginas debe tener un documento de planeación estratégica tradicional? Máximo, ¿cuántas páginas? Qué interesante. Pues es que realmente más bien no es que tengamos que cubrir un número de páginas, ¿no? Sino el resultado será en base al número de objetivos que estemos definiendo, la explicación de esos objetivos en donde vamos a incluir metas, en donde vamos a incluir indicadores, donde vamos a incluir iniciativas para poder ir resolviendo esos objetivos. Y una vez que definamos indicadores y demás, e iniciativas,
podremos definir los proyectos para poder alcanzar eso. Entonces, digo, no te podría así decir ahorita un número, no, pues son 125 páginas y un cuarto de hoja. No, o sea, sí, no, sí, va a ser dependiendo total y absolutamente del número de iniciativas, número de objetivos estratégicos, y de ahí se va desencadenando todo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? De cómo lo podemos ir generando. Ok. El Balance Scorecard, no sé si tengan también algunos que no lo hayan conocido como tal, es una metodología que nos permite tener claridad, es el cuadro de mando integral, entonces nos permite tener claridad de esos objetivos y de esos indicadores que yo estoy generando, qué tanto me estoy acercando a las metas, qué tanto estoy siguiendo yo esa línea base, que como sabemos una línea base serán metas intermedias que me van a permitir saber si durante el proceso que yo estoy definiendo de mi planeación me puedo yo acercar o no a la meta que he definido, y me permite ver de una manera muy gráfica si está en un color rojo, si está en un color amarillo, si está en un color verde, es decir, si voy bien o mal en cuanto a el alcance de esas metas intermedias. Muchas veces también, cuando generamos ejercicios de planeación estratégica, nos quedamos nada más con la meta final, ¿no? Yo para el siguiente año quiero crecer un 10% de ventas. Ok, pero se nos olvida muchas veces poner esas metas intermedias e ir midiendo, poner una periodicidad a lo que es esa medición de indicadores. Entonces, es por eso muy importante que tenemos que ir midiendo con una periodicidad, digamos, mucho más cercana una con otra, de tal forma que tenga yo tiempo de modificar algo si es que tengo que modificar. Y de ahí la relevancia de las líneas base, de las líneas que me permitan ir conociendo realmente si voy o no voy. Muchas veces tenemos la meta final y estamos, para el año 2022 tenemos que crecer un 10%, y estoy fijándome en noviembre del 2021 y veo que apenas llevo un 2%, ¿no? Entonces ahí ya no hay mucho que hacer. A diferencia de que si voy midiendo, por ejemplo, mes a mes y sé que tengo que ir creciendo medio punto porcentual por mes, eso me va a permitir tener mayor calidad. Pero bueno, este es el concepto de el Balance Scorecard. Vámonos un poquito más para acá. Y una de las herramientas más relevantes que utiliza el Balance Scorecard es el mapa estratégico. Es decir, un esquema, un gráfico, en donde yo voy a poder ir plasmando los objetivos que quiero alcanzar como organización. El mapa estratégico como tal me permite clasificar los objetivos que voy manejando en 4 niveles, desde una perspectiva financiera, desde una perspectiva de clientes, desde una perspectiva de procesos internos, procesos que tiene la organización, y la teoría nos marca que el cuarto nivel se conoce normalmente como una perspectiva de crecimiento, de alineamiento y crecimiento, pero realmente es una perspectiva de recursos, es decir, lo que la organización requiere para poder alcanzar los diferentes objetivos que nos estamos trazando. Pero bueno, esta es la base para poder comenzar a trabajar un proceso de planeación. Y tenemos que ir llenando este esquema y vamos a ver adelante un ejemplo. Entonces, bueno, si queremos explicar un poquito más a detalle cuáles son esas 4 niveles, como les digo, el primer nivel o la perspectiva financiera, tengo yo que definir mis objetivos en donde voy a clarificar cómo voy a cumplir lo que esperan los accionistas. O sea, muchas veces también nos dicen, oye, pero pues está muy monetario el asunto, ¿no? O sea, luego vamos por lo que quieren los accionistas. Ok, lo que pasa es que cuando hablamos de empresas privadas, normalmente estos objetivos van a estar encaminados a generación de utilidades. ¿Cómo es que la empresa va a generar esas utilidades? Esos son los objetivos. Si estamos hablando de otro tipo de proyectos, como son los proyectos con una visión social,
Entonces ahí muchas veces convertimos ese nivel no como una perspectiva de finanzas, sino como una perspectiva del cliente final o el responsable de llevar a cabo ese proyecto. Nosotros implementamos esta metodología para una organización, un centro de investigación federal, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para un proyecto que estaban queriendo llevar a cabo. Entonces, es un proyecto de gobierno, es un proyecto que tenía un impacto social. Entonces, se modifica ese nivel, no le ponemos un nivel, una perspectiva de finanzas o financiero, sino simplemente se pone desde una perspectiva de gobierno, que es lo que el gobierno en este caso quiere alcanzar con ese proyecto en particular. Los otros se quedan normal, porque los clientes del gobierno, ¿quiénes son los clientes que tiene un gobierno? Entonces estamos hablando de la ciudadanía como tal, ¿no? Entonces lo pones, cambias la palabra clientes por la palabra ciudadanos. Los procesos, pues sí, habrá procesos internos que en este caso llevaba a cabo este centro de investigación, y formación y crecimiento, pues también lo llamamos como recursos de cuáles son los recursos necesarios que necesitaba o que requería cumplir el proyecto, hablando de objetivos, para poder alcanzar las metas y lo que se estaba buscando dentro de ese proyecto, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve otra vez tener este mapa estratégico? Que es mi primer paso hablando de una metodología de Balance Scorecard. Número 1, me permite comunicar mejor cuál es la estrategia de la organización a un nivel operativo. Yo puedo mostrarle a todo el personal de la organización cuáles son los objetivos que estamos nosotros desarrollando o que estamos más bien buscando alcanzar, para que entienda por qué es que estamos llevando a cabo ciertas actividades, ¿no? Entonces, eso como número 1. También existe digamos que eliminamos totalmente esa brecha que normalmente se queda con un proceso de planeación estratégica y un proceso ya de operación. Es muy grande el número de empresas que generan ejercicios de planeación estratégica y se quedan solamente a un nivel de alta dirección. Tenemos que asegurarnos que la gente que opera conoce cuáles son los resultados de esa planeación estratégica. Entonces, esta herramienta sin duda me sirve para ello, ¿no? También me sirve para saber cómo voy a estar enfocando los recursos, porque muchos de los objetivos que voy a estar planteando tienen que ver precisamente con esos recursos. Entonces, es de esa forma como lo vamos a poder plasmar y tener garantía de cómo voy a estar utilizando los recursos. Pero lo más importante, generamos una ruta estratégica, es decir, generamos la manera de cuáles son, le enseño a la gente cuáles son los objetivos que tenemos que ir alcanzando para poder ir alcanzando todos los objetivos que tenemos como empresa. Por eso se conoce como mapa estratégico. O sea, un mapa me sirve para saber cómo llegar a un lugar donde no sé cómo llegar. Entonces, el mapa me sirve para eso. Y este mapa estratégico precisamente me va a servir en ese sentido. Y este es, digamos, un ejemplo muy sencillo de cómo se vería un micromapa estratégico en ese sentido. Es decir, si yo pregunto cuál es el objetivo que tiene una organización en este momento desde el punto de vista financiero, pues será quizá precisamente un mayor rendimiento o un mayor número de utilidades. ¿Cómo puedo yo alcanzar un mayor número de utilidades? Pues a lo mejor, si desde una perspectiva de clientes genero yo un objetivo de implementar un programa de fidelidad con el cliente, esto me va a permitir contar con un mayor número de clientes recurrentes y por ende, pues voy a obtener un mayor rendimiento en cuanto a los ingresos que tiene la compañía, porque estoy fortaleciendo ese volumen de clientes y normalmente todos los programas de fidelidad, el resultado final es que voy a disminuir mis gastos de elementos como publicidad, mercadotecnia y demás, que normalmente son altos, ¿no? Ok, tengo mi programa de fidelidad. Ahora, ¿cómo puedo yo garantizar que estoy teniendo un mayor número de clientes fieles? Pues, si dentro de mis procesos
tengo yo garantizado, llevo yo a cabo procesos de entrega puntual. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Estoy por acá. Si garantizo mis procesos de entrega puntual, pues voy a contar con un mayor número de clientes satisfechos, voy a contar con un número de clientes que me van a recomendar y eso va a generar que los mismos clientes vayan siendo más fieles a la organización. ¿Cómo logro yo garantizar una entrega puntual de lo que esté ofreciendo, de lo que esté yo realizando como organización, ya sea servicios o productos, no importa? Pues tengo que garantizar que los procesos cuenten con aspectos y niveles de calidad. Tengo yo que también cerrar un ciclo temporal de los procesos, es decir, garantizar que los tiempos prometidos para los clientes se cumplan. Entonces, si yo mis procesos que tengo en la organización garantizo que sean de calidad y cumplo los tiempos prometidos, entonces voy a garantizar una entrega puntual, que me va a llevar a tener clientes fieles y que me va a llevar a su vez, si tengo clientes fieles, a tener un mayor rendimiento. Ahora, ¿qué necesito yo para garantizar un nivel de calidad de proceso o un ciclo temporal, o que los tiempos se cumplan como están prometidos? Pues que la gente que lo opera tenga esas habilidades. Y ya sea yo que los capacite, ya sea yo que defina o garantice yo que las personas que participan cumplen con esos requisitos. Entonces, como ven, el mapa estratégico me sirve para tener una relación causa-efecto. ¿Qué necesito yo hacer para poder ir alcanzando los objetivos superiores? ¿Qué hago? Y voy a saber más adelante también cómo es que lo debo de llevar a cabo. Esa es, digamos, que la base de todo proceso de planeación inicial, generando un mapa estratégico de una manera muy, muy sencilla. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita, algún comentario que quieran hacer. ¿Todo bien? Hola, sí, Adelante, Ricardo. Rodolfo. Sí, Rodolfo, Adelante, mira, Ricardo. tengo unas consultas que las he venido pensando, pero dije yo, voy a ver de qué forma se las hago para no caer mal. No. Ok. Para nada, para nada. Ok, Adelante. bueno, la primera se pregunta, ok, aquellas empresas que son relativamente súper pequeñas, que no tienen capacidad económica para poder contratar algún experto y que no tienen las capacidades gerenciales, porque algo de lo que yo he visto siempre es que muchas de las empresas llegan, o muchas empresas no son exitosas por la falta de capacidad gerencial, ¿verdad? Así es. No saben cómo gerenciar y más aún cuando llegan a enfrentarse al mercado, no saben cómo reaccionar. Y si llegan a crecer muy rápido y muy desordenado, es peor, ¿verdad? Porque entonces empiezan a ver demasiado flujo, mucho dinero, pero no llevan, digamos, ese control. ¿Qué Ajá. estrategias hay para esas pequeñas empresas que no tienen formación gerencial y que no pueden llegar a pagar y que por la pandemia muchas de esas han caído en caos o se han ido y que son fuentes generadoras de trabajo en alguna comunidad lejos, por así decirlo? Claro. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Hay alguna donación de parte de ustedes? ¿Lo hacen de gratis? ¿Qué hacen o qué consejos le pueden dar a esas pequeñas empresas que no tengan esa capacidad? Y cuando se les dice, mire, vamos a hacer un balance, de ahí pueden entrar en un shock, ¿verdad? ¿Y eso qué es, verdad? Y fue puña porter con la fuerza, ¿verdad? Mercado, competidores. ¿Y eso cómo se come, verdad? Eso cómo se come, porque yo sé mi negocio, porque yo lo hice, yo sé mi negocio y yo lo formé, pero tengo un montón de falta de capacidades gerenciales y de mercadeo, de comprensión de la microeconomía, la macroeconomía. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿verdad? Por una vez para la otra pregunta es, con base en su experiencia con el balance, ¿qué tanto efecto ha tenido o qué tanto efecto o cómo se ha logrado mantener por
por años, porque con base en lo que yo he hecho, yo hice esta vez esto y hicimos todo el FODA, todos los objetivos, todo, pero no permeabilizó en toda la corporación. Fue difícil, fue bastante difícil, al final quedó ahí en una hoja y muy bonito y ahí quedó. Entonces, ¿cómo se hace para que se logre mantener, llámese Balance, llámese FODA, llámese cualquiera de estas herramientas que hay, N herramientas que hay? ¿Cómo se hace para que se mantenga en el tiempo, para que sea sustentable y para que sea sostenible? Así es. Ok, respondiendo a la primera pregunta de qué hacer en caso de las micros o pequeñas empresas que se les puede llegar a complicar. Aquí sí vamos a depender de, digamos, pensemos en dos momentos, ¿no? Pre-pandemia, post-pandemia. Originalmente, pues teníamos que tener acceso a diferentes programas que muchas veces entidades gubernamentales, ministerios, en este caso acá con México se conoce como secretarías, tienen programas de apoyo para este tipo de capacitaciones en donde el mismo gobierno puede llegar a contratar a este tipo de empresas para dar esas capacitaciones. O existen también universidades que cuentan con esquemas para poder apoyar a este tipo de empresas, en donde es, ya sea a través de las universidades, donde también se generan ese tipo de acciones. O sea, ahí sí hay que depender. Dependerá también, en dado caso, si la empresa puede contar, la empresa capacitadora o la empresa consultora puede llegar a tener esquemas mucho más flexibles. Ahora sí que depende también del mercado. Pero digo, normalmente es con base en ayuda, ya sea de elementos o entidades gubernamentales o cámaras que agrupan también a este tipo de empresas. Cámara de Comercio o Cámara, en este caso acá, Cámara Nacional de Comercio, Cámara de la Industria Transformadora y demás, muchas veces también dan la oportunidad a sus agremiados de tener acceso a este tipo de servicios a un costo muy reducido, en donde la empresa pues le cobra directamente a la Cámara y es como de esa forma se puede ir solventando. Porque pues... Una pregunta ahí, una pregunta ahí, digamos yo, ¿cómo se llama? Lo que yo he visto también es que lo que se da es que voy, capacito y me voy. Ajá. ¿Verdad? ¿Y cómo lo aplico? O sea, y después dice la persona en la empresa, ¿cómo lo aplico? Eso es lo que yo he visto, digamos desde la barrera. Yo digo, pero ¿cómo se les ocurre a todas estas instituciones, todas estas que llegan, capacitan y me voy? Yo les di a ustedes todas las herramientas, sí, pero no me guiaron en el proceso, no me acompañaron en el proceso, no me enseñaron a caminar. En esa implementación. En esa implementación me lo dieron. Esa es la razón de también muchas veces por qué las mismas procesos de capacitación no funcionan. O sea, porque no hay un seguimiento. Entonces, también ahí ya depende mucho de quien está al frente de la empresa, que si capacita a alguien, se asegure de que esa capacitación está teniendo un efecto real en la persona que fue a prepararse. Y si es por parte de la empresa capacitadora, si tú requieres ayuda en ese sentido, entonces sí, tú tendrías que asegurarte desde un inicio, ver la posibilidad de contar con canales de comunicación con la empresa capacitadora, no para que te den una asesoría muy amplia, sino sí que puedas tú llegar a resolver ciertas dudas en ese proceso de implementación, ¿no? O sea, sí depende mucho en ambos sentidos, ¿sí? De la persona que se capacita, de quien manda a capacitar y de la empresa certificadora o de la empresa capacitadora. Para que no se quede así, perdido, ¿no? Es un hecho. Y retomando el tema de, precisamente también, o sea, cómo se implementa todo eso, cómo se da seguimiento a ese proceso, y cómo nos aseguramos que se implemente, pues es también con mucha comunicación, que no se quede nada más en un documento, sino que la empresa, el empresario, el director de la empresa tenga esos medios, esos canales
para que la gente sepa exactamente qué es lo que está pasando. Y que no se quede en un documento que alguien trabajó y los demás no se enteren. Que esa es parte de la razón también de esta metodología, que te permita a ti plantear el por qué se están llevando a cabo las cosas, ¿no? Entonces, espero que haya así como que respondido un poco la pregunta. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, mil gracias. Siguiendo por acá, bueno, este es otro ejemplo de cómo se vería un mapa estratégico un poco más elaborado, está muy sencillo, en donde los objetivos estratégicos pues se van poniendo cada uno de los niveles y cómo vas a ir alcanzando los objetivos. Entonces, lo que yo leo en un mapa estratégico es que tengo que garantizar que voy a cumplir primero con los objetivos propios de los recursos, que me va a permitir tener todo lo necesario para ir alcanzando primero los objetivos de los procesos que me van a permitir operar de manera adecuada, que me va a satisfacer las necesidades de los clientes y por ende si yo satisfago las necesidades de los clientes, entonces puedo yo garantizar que estoy satisfaciendo los objetivos propios de la organización. Por eso es que siempre se lee de abajo hacia arriba. Nunca van a ver un mapa estratégico en donde haya un objetivo superior generando o alcanzando un objetivo de niveles inferiores. Pero bueno, fíjate, retomando un poco lo que comentabas, Ricardo, pues necesitamos mucho de creatividad en este tipo de ejercicios. Necesitamos mucho de cambiar las formas de pensar. Necesitamos mucho también de generar cosas nuevas y de cambiar paradigmas como tal. Entonces, muchas de las ocasiones cuando nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en tipos de proyecto de planeación, nos metemos un tiempo, le damos espacio a generar cambio de paradigmas. Y entonces, ese es una oportunidad, un proyecto que tuvimos que estar por ahí trabajando en una mina. ¿Qué tenemos que hacer para lograr cosas diferentes? Para cambiar el esquema de cómo se manejan muchas veces los problemas o las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos. Tenemos que cambiar paradigmas. Ahora, primero tenemos que entender qué es un paradigma, ¿no? ¿Cómo definimos un paradigma? ¿Quién me define un paradigma? Bueno, yo creo que es algo que está preestablecido ya en mi cabeza y que yo no lo voy a cambiar, ¿verdad? Es algo que yo digo, bueno, es que eso es verde y por consiguiente siempre ha sido verde y eso va a seguir siendo verde hasta que llegue alguien y haga el cambio. Así El es. chip de cambio. Creo yo, ¿verdad? Así es. O sea, un paradigma lo podemos definir como algo ya establecido y aceptado por la comunidad en general, ¿no? Es una forma en cómo se han hecho las cosas normalmente. El paradigma tradicional, por ejemplo, de la impartición de clases ha sido histórica, ¿no? Desde los griegos, en donde estaba un señor enfrente platicando de un grupo de alumnos, escuchas, y es la persona, este profesor, el que les dice cómo hacer las cosas y los demás escuchan. Y así ha sido durante muchos años. Ese paradigma demostró ya estar agotado, ¿no? Los paradigmas se acaban. Terminas tú haciendo las cosas, si sigues haciendo las cosas de una misma manera, los resultados van a ser cada vez más pobres. Y con ese paradigma específicamente de la educación se demostró que, y ustedes lo pueden ver, o sea, ustedes van a un primero de primaria, haces una pregunta en el esquema tradicional y los niños levantan la mano y preguntan, y sí, profesor y demás, ¿no? El profesor pregunta y todos así levantando la mano. Van el primer año de universidad o quizá último año de bachillerato preparatoria, alguien hace una pregunta y para que alguien siquiera levante la vista está brusco, ¿no? Hasta los chavos así como que voltean así hacia abajo para que no me pregunte el profesor, ¿no? O sea, algo sucedía en ese proceso, en ese paradigma que hacíamos que la gente participara. Y de ahí es que surgen nuevos esquemas educativos en donde ya centran la educación en el alumno y es el alumno el responsable de su propio avance, guiados obviamente por un profesor. Por aquí tengo una participación, dice, los paradigmas son formas de ver el mundo según Kohn. Ok, gracias. Como paradigmas denominamos todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Así es. O sea, son formas normalmente aceptadas de cómo hacer las cosas. Los paradigmas de las juntas y reuniones eran, pues los tenemos que ver,
¿no? En el 2019, si alguien decía, oye, vamos a vernos por Zoom para una junta, había gente que decía, no, nos tenemos que ver. Hoy día ese paradigma cambió. Entonces, la pregunta es, bueno, aquí está la respuesta de qué es un paradigma. El paradigma es una forma socialmente aceptada de cómo hacer las cosas, ¿no? Y son patrones de comportamiento, ¿no? Son reglas que se establecieron. ¿Quién las definió? La gente, la sociedad, que se fueron construyendo. Pero siempre todo paradigma tiene límites. Hay formas de cómo hacer las cosas. Y el truco está en saber si puedo yo romper esos límites. Entonces, si yo les pregunto, ¿quiénes eran los que originalmente tenían la fama de hacer los mejores relojes en el mundo? Y esto desde los años de 1700, la respuesta natural eran los suizos. Ellos eran los que por excelencia hacían los mejores relojes. Hechos a mano, con maquinarias muy finas, que incluso, o sea, los relojes se consideran muchas veces joyas. Y los precios actualmente así lo podemos ver. O sea, hay relojes que son bastante caros. Pero bueno, ¿qué país o qué países son los que actualmente dominan el paradigma de la creación de relojes? Suiza. Eso era antes, en serio. O sea, tú escuchabas antes un reloj suizo y decías, ok, es muy bueno. Hoy día tú escuchas que un reloj es hecho en Suiza y dices, ok, o sea, no es malo, es bueno, pero no son los que se venden más. O sea, estamos hablando de que con la creación de los relojes de cuarzo, esos Japón. relojes son los que se consideran que son más exactos y demás. Entonces, estamos hablando que es Japón y Estados Unidos ahí también de la mano. Entonces, cambió el paradigma de que ahora ya no son mecanismos, maquinarias hechas a mano, ahora son relojes de cuarzo. Y esto fue ahí por aproximadamente de los años de 1967, que fue cuando se empezaron a realizar este tipo de relojes. Lo más triste de todo el tema es que el desarrollo de los relojes de cuarzo fue generado en Suiza. Y sin embargo, ellos no continuaron con esa metodología, con esa tecnología. ¿Por qué? Porque se quedaron con su mismo paradigma. Y hoy día es un reloj de cuarzo, sabemos que tiene una certeza y son mucho más exactos que los relojes hechos a mano de Suiza, que son muy buenos, pero no dejan de ser menos exactos. Entonces, cambió el paradigma. Y cambió el paradigma cuando fue rechazado por el mismo gremio de relojeros que había en ese país. Entonces, ¿se puede cambiar un paradigma? Sí, sin duda, ¿no? Cuando logramos romper nosotros un paradigma, todo comienza de cero. Con esta pandemia se rompieron muchos paradigmas. Y a partir de hoy, el número de viajes de trabajo que se van a llevar a cabo va a ser muy bajo. El número de reuniones que se van a llevar a cabo en temas también laborales va a ser cada vez mejor. Las empresas de capacitación tenemos que adaptarnos muy rápido a esquemas de educación en línea. Porque si no, no vamos a sobrevivir. Y entonces cada uno de ustedes es muy probable que haya tenido que hacer ajustes para poder seguir operando y demás, porque cambió el esquema, cambió el paradigma. ¿Cuántas empresas no tuvieron que cambiarse ahora totalmente a un esquema digital? Y las que no lo han hecho están sufriendo y están sufriendo mucho. Grandes, pequeñas, medianas empresas. Entonces, el reto es, bueno, ¿cómo le hago para cambiar este tipo de esquemas y paradigmas? Necesitamos mucha creatividad. Hay muchos esquemas y hay varias formas. Vamos a ver ahorita una. Bueno, rápidamente pensando cuáles son las características propias de los paradigmas. Existen en todos lados, todos lados hay paradigmas. Son útiles porque al final del día la gente está acostumbrada a hacer las cosas de esa forma. Y entonces, si yo genero
un paradigma que sea la única forma de hacer las cosas, entonces la gente va a estar acostumbrada a decir que no se puede hacer de otra manera. Y ahí es cuando quitamos aspectos de creatividad. Si ustedes tienen a alguien trabajando en su organización que les dice, ¿por qué estás haciendo las cosas así? Ah, pues porque así me lo han hecho, así me han dicho que lo haga. Están restando la posibilidad de que alguien tenga una idea creativa. Dice por acá, ante el escenario VUCA como el actual, ¿cómo mantener una planificación estratégica con un fuerte riesgo financiero generado por shocks de demanda y oferta? Es que la planificación estratégica como tal tiene que hoy día garantizar o tomar en cuenta un riesgo financiero muy fuerte. O sea, es un elemento que tienes que tomar en cuenta. Entonces, cuando normalmente quizá es un tema que no se manejaba. Y aquí es donde estos elementos de cambios de paradigma se convierten en cuestiones muy relevantes. O sea, tenemos que cambiar de manera diferente. La gente crea nuevos paradigmas. Pero ahora, si se fijan, cuando rompemos de manera radical un paradigma es porque es gente que es fuera de la organización. Entonces, para poder asegurar que estoy buscando nuevas formas, tengo que abrir mis espacios, tengo que abrir mis canales, tengo que leer qué está sucediendo en otras partes, tengo que leer qué está haciendo la competencia, tengo que saber qué está sucediendo en el mundo para poderme adaptar de una manera mucho más rápida. Hace unos 10 años, si alguien hablaba de viajes al espacio, ¿quién los hacía? El paradigma siempre había sido gobierno. Rusia y Estados Unidos. O sea, Rusia, Estados Unidos y básicamente entidades de gobierno, ¿no? La NASA y los rusos por ahí. Hoy día los gobiernos no se meten en esos temas por los costos. ¿Quién está haciendo los viajes? Japón, por un lado, una empresa privada en los Estados Unidos y los chinos que también ya están por ahí, India está en ese camino. Entonces cambian las formas de hacer las cosas. Se animaron a hacerlo y están teniendo avances, ¿no? Ok, entonces para poder desarrollar paradigmas, pues obviamente yo tengo que garantizar que la gente pues tenga esa capacidad de ser más creativa y tenga esa capacidad también de llevar a cabo actividades que normalmente no lleva a cabo. O sea, lo que voy es, no podemos frenar nosotros a que la gente me sugiera cómo hacer las cosas de manera diferente. Ese es el reto. Un ejemplo de un cambio de paradigma clásico que ya existe hoy día y que nos gusta, nos encanta practicar este tipo de cursos, hay muchos, pero bueno, uno es el caso de Netflix, ¿no? ¿Cuál era el paradigma normal para quedarse en casa a ver películas un fin de semana? Pues era el de Blockbuster como tal, ¿no? O sea, empresas de renta de películas, ya sea por videocassette en su momento, VHS o beta, que después avanzó a los CDs y DVDs, pero ese era el esquema, ese era el paradigma normal, y veías a la gente ir todos los fines de semana a ver cuáles eran los estrenos, y si no había, entonces se pasaba al catálogo tradicional, pero era parte del proceso, ¿no? Ir a la tienda, escoger, y tenías que regresar rápidamente, el día que te tocaba, tenías que regresar el cassette o el DVD que tenías, porque si no, ¿qué pasaba? Te cobraba por ahí una multa por retraso, ¿no? Ese era el paradigma normal y todo el mundo estaba acostumbrado a eso y nadie lo cuestionaba. ¿Qué fue lo que pasó? Cambia el paradigma en 1997, ¿no? Total y absolutamente. No fue ese año en donde se implementó, digamos, o donde se aceptó totalmente el paradigma, pero ese fue el año en donde algo sucedió que hizo que alguien desarrollara y generara un nuevo paradigma, ¿no? Su nombre es Reed Hastings, que era un empresario, tenía un negocio de desarrollo de software, que creó un nuevo concepto. Simplemente cambió el paradigma de la renta al mes y llévate el número de películas que tú puedas, pero pues tienes que regresarlo día con día.
Reed Hastings desarrolló el concepto de que puedes llevarte el número de películas que tú quieras, donde primero mandaba los DVDs a casa y ya después cambió al tema de streaming. Si nos vamos por la temporalidad de lo que sucedió esto, lo vamos a ver aquí, ¿no? A ver. O sea, todo sucedió porque en 1997 este señor Fred Hastings rentó la película de Apolo 13 y por un retraso que tuvo le cobraron $40. El señor nunca había tenido retrasos. Siempre había sido un cliente ya fiel y constante. Él consideraba que era un muy buen cliente. Y a pesar de eso, de tener mucho tiempo en la compañía, siendo cliente de esa compañía, le cobraron sus $40 por multa. Y él que se quedó diciendo, pues espérate, o sea, no es una forma de tratar a un cliente que ya tiene tanto tiempo contigo. Entonces, él decidió generar una nueva forma de entretenimiento para ver películas en casa, y fue cuando funda en 1997 el Netflix como tal, en donde hizo una página web para renta y venta de DVDs. Uno se metía a su computadora, se metía a la página web, decía quiero estos DVDs y se los hacían llegar vía repartición a sus casas, ¿no? Entonces, fue hasta 99 donde incorporó un servicio de suscripción con rentas ilimitadas, una renta mensual muy económica, que a diferencia del otro modelo era pagas por película. Aquí tú pagas tu mensualidad y te llevas lo que tú quieras, ¿no? En el año 2000 no le estaba yendo muy bien a Netflix. Realmente tenía muchos problemas, porque la logística de implementación era muy complicada. Tener toda la infraestructura para llevar las películas hasta las casas era algo bastante complicado. Entonces, él va a Blockbuster, que eran los líderes del mercado, y ofrece venderles la compañía por $50 millones. El resultado, Blockbuster no aceptó esa oferta porque ellos consideraron que el modelo era diferente, que no era lo que ellos estaban acostumbrados. Siguió trabajando, para el año 2005 ya tenía 4.2 millones de suscriptores, para el año 2007 entra el concepto del streaming, fue hasta ese año, o sea, del 1997 hasta el 2005 tuvo que sobrevivir con su modelo de negocio original, que era un modelo de negocio que no le permitía tener un gran crecimiento. Entra este esquema de streaming, él por ser gente que entendía el mundo de la computación, ve el potencial y entonces es cuando decide ofrecer el servicio de entrega de películas por streaming, ya no a través de una entrega física. Inclusive, fue tal el impacto que en 3 años logró que prácticamente la totalidad de todas las personas que estaban acostumbradas a ver películas se fuera por Netflix y dejara de ser cliente de Blockbuster. En 2010, Blockbuster se declara en quiebra. En 2011, Netflix llega a Latinoamérica. La primera serie que empieza a desarrollarse es en 2013 House of Cards. Y en 2015 es cuando se convierte ya propiamente en una empresa, en una casa productora. Hoy el negocio principal de Netflix no es el streaming y el poner películas al alcance de la gente en su casa, sino hoy el negocio principal es ser una casa productora y es de las casas productoras más fuertes, más sólidas que hay hoy día. Y en cambio, todas las demás casas productoras, casas de Hollywood, que estaban acostumbradas a la generación de películas, están en problemas porque ahora todo se está enfocando hacia lo que es streaming. Y ahora son ellos los que están cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que este señor hizo fue saber exactamente qué estaba pidiendo el mercado. Fue una situación que le sucedió a él y que a raíz de ese problema él decide generar una nueva forma que atendía propiamente qué era lo que el mercado estaba pidiendo. Y entonces es donde rompe ese paradigma. Aquí el punto es, por ejemplo, cuántas veces ustedes no pueden estar escuchando a sus clientes, qué es lo que sus clientes les están solicitando para que puedan hacer esos cambios y esos ajustes. Esa es una forma en cómo se pueden romper los paradigmas. Y muchas veces es cuestión de tiempo, es cierto. O sea,
No vamos a romper un paradigma y de un día para otro vamos a comenzar ya a generar utilidades de manera relevante. Hay que tener esa constancia, hay que tener ese compromiso para determinar que la idea puede ser correcta. Entonces, si analizamos este caso en Netflix y hacemos rápidamente un llenado de objetivos en mi mapa, pues entonces pues yo podré obtener o definir que un primer objetivo pues va a ser el de maximizar utilidades, que es, como les digo, uno de los objetivos que tienen la mayor parte de las empresas. ¿Cómo puedo yo maximizar utilidades? Bueno, pues si yo incremento el número de suscripciones vendidas, si posiciono la marca y si logro tener una operación eficiente. Son 3 objetivos muy concretos que estoy teniendo a un nivel de finanzas. Desde la perspectiva de los clientes, pues yo puedo definir el objetivo como contar con una buena programación, es decir, que el catálogo de películas que tiene en este caso Netflix pues sea bueno, es lo que pueden estar pidiendo los clientes, que el costo sea accesible para que una mayor cantidad de personas pueda ingresar y que la accesibilidad se pueda llegar a tener en cualquier momento, es decir, no dependo yo de un horario, sino si yo estoy a las 3 de la mañana, puedo meterme a ver una película, lo puedo hacer. ¿Qué necesito? ¿Qué objetivos necesito desde el punto de vista de procesos? Pues una fue la implementación del streaming, el cual no tenía. Entonces fue todo un objetivo radical que cambió propiamente la forma de operación. Puedo yo también definir la incorporación de más y nuevos títulos, pero además el proceso de esa incorporación, porque tengo que tener títulos atractivos para la gente. Entonces, eso es todo un esquema y todo un proceso a llevar a cabo. Tengo que definir también, por ejemplo, como objetivo el desarrollo de producciones propias, para ya no depender de la adquisición de otras producciones que le tengo que pagar a otras casas productoras. Tengo ya tal capital que puedo yo comenzar con esta producción. Y hablando desde el punto de vista de recursos, pues puedo tener simplemente 2 objetivos, que es el desarrollo de la plataforma tecnológica y el contar con este equipo de producción. Entonces, aquí veo yo cómo puedo conseguir tener un mapa con mis objetivos muy, muy claros y que me van a permitir ir alcanzando los objetivos superiores. Este mapa estratégico me permite ya tener una claridad de qué es lo que tengo que alcanzar, qué es lo que tengo que hacer. Como les digo, es el primer paso para lograr una implementación adecuada de una planeación estratégica. Ya tengo mi mapa de objetivos. Entonces, teniendo un mapa de objetivos, lo que continúa es, tengo que definir metas e indicadores. Cuando yo genero objetivos, no estoy preocupado por las metas, eso viene después. Simplemente tengo que saber qué es lo que quiero alcanzar. En este caso que estamos viendo aquí en la pantalla, es un ejemplo de un mapa estratégico de una línea aérea, en donde pues, quieren incrementar utilidades, tener crecimiento de ingresos, pero si lo veo desde el punto de vista del nivel de clientes, ellos definieron pues lo que quieren es atraer más clientes, ¿no? Los clientes también quieren pues tener precios más bajos y que los vuelos salgan a tiempo. Entonces, una vez que yo definí mis objetivos, entonces tengo que definir mis indicadores, qué es lo que voy a medir y tengo que establecer las metas. Hablando específicamente del ejemplo de atraer y retener más clientes, ellos como indicador se pusieron simplemente que van a tomar o a contar el número de clientes que están repitiendo. Es decir, tengo que incrementar el número de clientes que compran nuevamente en mi línea aérea y así también incrementar el número total de clientes. Si yo mido estos 2 objetivos, entonces puedo yo estar midiendo si me acerco más a atraer y retener más clientes. Las metas que se definieron fue, tengo que incrementar en un 70% el número de recompras, es decir, el número de clientes que están comprando de manera constante y de manera seguida. Y voy a incrementar en un 12% en este año el número de nuevos clientes. Esas son las metas. Esto es lo que me va a guiar. Sé cómo lo voy a medir y tengo claridad de mis objetivos. Ahora, muchas veces hasta ahí nos quedamos en ejercicios de planeación.
porque ya tenemos nuestros objetivos, ya tenemos nuestras metas y ya tenemos ahora sí que cómo lo voy a medir. Pero contestando específicamente, por ejemplo, la pregunta que me hacía Ricardo, bueno, ¿cómo me aseguro de llevarlo a cabo? Eso tiene que ser con las iniciativas que se definen. Es decir, qué acciones son las que se van a llevar a cabo. Y, por ejemplo, en este caso, la empresa decidió, pues vamos a implementar un CRM, un sistema de administración de relación con los clientes, que me permita tener mayor conocimiento y mayor cercanía con los clientes. Y voy a generar un programa de lealtad con los clientes. Entonces, ahí están las iniciativas. Ahí están las acciones que voy a llevar a cabo. Este es, digamos, ese paso para que mi planeación estratégica se convierta en una realidad. Estas iniciativas son las que tengo yo que transformar en proyectos. Y eso es lo que tengo yo que posteriormente implementar con una metodología como lo es FM4. ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, yo tengo otra. Adelante, adelante. Ok. ¿Cómo se llama? En lo que estaba usted viendo todo esto y ¿cómo se llama? Chateando con la compañera Carolina. Caro, ¿estás ahí? Ahí anda, Caro. Ahí anda Caro. Sí, acá estoy, acá estoy. Sí, ¿cómo se llama? Digamos, en lo que estamos viendo es que esto, no sé, ¿verdad? Con todo este respeto, yo hice esto hace como unos 10 años aproximadamente, por ahí, o tal vez más de 10 años. Ajá. No sé si para los tiempos actuales esto todavía se aplica o viendo toda la metodología de lo que son proyectos, yo puedo transformar todo el Balance Scorecard en este proyecto. Así es. No sé hasta qué punto las empresas pueden interiorizar toda esta metodología y si no, de una vez, no, vayamos de una vez, hagamos este proyecto, planteemos los objetivos, los indicadores, las metas y de una vez enfocado cada proyecto, lógicamente, desde el punto de vista, así es de la parte del cliente, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me explico. O sea, el que no lleves a cabo este proceso de planeación, de planificación, Sí, para enfocarte directamente a los proyectos. Directamente a este proyecto. Entonces, sí, ¿cómo se llama? Netflix, digamos. Si Netflix dice, bueno, yo quiero hacer producciones, yo no necesito hacer esto, sino que de una vez digo, ok, mi objetivo es construir un edificio para que haya luces, equipo, desarrollo de películas, todos los escenarios, etcétera, 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 porque descubrí que los clientes, o vi que dentro de mi estructura de costos, el costo comprar a las otras empresas, pues es alto. Y si yo me ahorro ese costo de no comprar todo lo que son series y las películas, yo puedo invertirlo en crear alguna compañía extra, por ejemplo. No sé si me explico. Sí, totalmente. Ahora, el tema es la forma en que tú vas a garantizar que los proyectos que estás definiendo tengan una claridad, digamos, y una razón mucho más dirigida y alineado con lo que realmente necesita la empresa, es a través de este tipo de ejercicios, o sea, de planeación. Ajá. Para que esté totalmente más sólido el por qué estás desarrollando proyectos. Muchas veces también lo que nos ha tocado ver es que se llevan a cabo de repente proyectos que no están muy alineados con lo que realmente quiere la organización. Entonces, una pregunta, ok. El hecho, creo yo, de que no estén en línea con todo es porque no están en línea también con los objetivos estratégicos que se plantearon al comienzo o porque ya no son válidos. Puede ser, porque no has actualizado. O sea, a lo mejor hiciste una planeación hace 10 años, como bien lo dices, y pues sí, es muy probable que esos objetivos ya no sean válidos, ya no estén actualizados, ya no realmente encaminan la empresa a lograr lo que quiere, lo que está buscando. Por eso es que también los ejercicios de planeación tienen que ser periódicos. Eso es también algo más. ¿Cómo se llama? ¿Qué tan estático es el Balance Scorecard o qué tan flexible es el Balance Scorecard? Sí, no, lo tienes, de hecho, lo tienes que ajustar
en la medida en que tú vayas viendo que las condiciones cambian. Y si las condiciones cambian, eso implicaría que yo tenga que cambiar muchos de los indicadores, de las metas, casi que volverlo a hacer. Depende de qué tan brusco sea el cambio. Sí, Yo te puedo decir que el año pasado las empresas tuvieron que modificar de manera radical sus objetivos. Y ahí sí, o sea, volver a generar toda una estructura. Porque ya el escenario era otro totalmente. Correcto. Muchas gracias. No, al contrario, mil gracias, Ricardo. Tengo por acá de Carolina, actualmente Carolina habías comentado, te he visto por acá, este es de Mónica. Carolina dice, Rodolfo, ¿y en este escenario COVID se seguirá buscando la utilidad o buscar otros alcances como mantener la liquidez? Otra vez, va a depender de la organización. O sea, cuando me refería a que muchas empresas estaban cambiando simplemente a cómo voy a sobrevivir, estaban buscando liquidez, total y absolutamente. Y entonces genero una estrategia para sigo aquí, sí, ¿verdad? Me apareció un letrero de salir de reunión, no soy yo. Ok, de generación una estrategia para mantener eso, para mantener liquidez, porque tienes que pagar sueldos, tienes que pagar gastos, costos y demás. Ahora, yo te puedo decir que de las empresas que a mí me tocó revisar de manera cercana, o sea, el objetivo seguía siendo tener utilidad. O sea, buscabas esa utilidad. ¿Cómo? Hay que generar nuevas formas de hacer las cosas. Y hay que aventarse. Ajá, adelante. No, sí, ahí es donde viene lo que tú decías, ¿no? De ser creativo. Exactamente. ¿No? Y ser menos quizás predictivo en la metodología a aplicar. Todo eso, sin embargo, todo eso te lleva a replantear todo lo que es el tema de planificación y no dejarlo suelto, sino amarrarlo muy fuerte con el tema financiero. Por eso es que yo mencionaba, si hay shocks tan fuertes de demanda y oferta, ¿cómo poder planificar? Y quizás, así como hay la trampa de la meritocracia, que es todo un tema bastante fuerte, también puede haber una trampa de la planificación. Si es que uno se centra en que todo debe estar tan organizado y en escenarios como estos, que son VUCA y además con una necesidad de hiperconectividad muy fuerte, entonces, ¿cómo es que te puedes mantener, ¿no? En ese balance? Así es. Y por eso elementos como también pues, aspectos de liderazgo, aspectos de centrar a la persona, en este caso el empresario, el tomador de decisiones, en saber exactamente qué es lo que se puede alcanzar ante la situación que estás viviendo, ¿no? Es un punto muy, muy relevante, muy importante. Pero hay oportunidades que se pueden encontrar en todas las situaciones. Por eso es que tienes que abrirte a escuchar qué es lo que está sucediendo en otras partes. Porque muy seguramente dentro de alguien está haciendo algo diferente que tú puedes llegar a entender, escuchar y tratar de implementar. Entonces, siempre que existe un periodo de crisis, lo más recomendable es no encerrarte y decir, siempre lo he hecho así, entonces así lo tengo que seguir haciendo para sobrevivir, sino al contrario, ver qué es lo que está sucediendo en otras partes. Y de esa forma, buscar otros elementos nuevos. Por acá tengo, adelante, ¿alguien está por ahí? Sí, Jorge, Adelante, nuevamente. Jorge. A ver, yo creo que el año 2020 y probablemente es un tema para las empresas, o mejor dicho, para el tejido empresarial, que en su mayoría son MIPYMES, por lo menos en el Perú, es arriba del 90% según las estadísticas que se manejan en el país, en donde entraron en un tema de sobrevivencia. Así es. ¿Sí? Pero no solamente es el tema de mirar hacia, por eso yo te hice esa pregunta al principio, en mirar hacia el interior, sino de que aún mirando hacia afuera otras experiencias, a veces era hasta complicado aplicarlas por las medidas que el propio gobierno ha dado.
¿Ah? Sí, sí. Entonces si en otros países el tema de la pandemia lo manejaron, como por ejemplo Brasil, con un mercado prácticamente, vamos a decirlo, abierto, ¿no? Y con un Europa, con un mercado totalmente cerrado, ¿ah? Donde los exportadores sufrieron muchísimo, por ejemplo, ¿no? Algunos. O sea, no fue un tema fácil, por eso yo te decía qué es lo más importante para mirar hacia adentro. Y yo te decía esto porque en las conversaciones que uno tiene con este sector del tejido empresarial, la mayoría te decía, yo quiero sobrevivir, yo no quiero terminar cerrando, porque acá en el país han cerrado muchísimos negocios Así es. y hay muchas cadenas, inclusive de restaurantes muy grandes, que han cerrado locales, ¿no? Así es. Sí, Entonces sí, se han sí. reducido en realidad. Y obviamente no han visto un tema de acuerdo al ejercicio que tú pones, ¿no? Sino básicamente ha pasado por un tema económico financiero, ¿no? De cómo yo puedo seguir sobreviviendo. Y Así es. obviamente, ¿no? Esto con la claridad con el personal de decirle, no tengo más para pagar sueldos. Así es. ¿Mm? Así es, Entonces, así es. en esa mirada, cuando tú hablas y le dices a ellos, vamos a planificar, ¿no? Un momentito, ¿qué vamos a planificar? ¿Mi muerte? ¿Qué Así es. vamos Sí, a sí, sí. planificar? ¿Mi sobrevivencia? ¿Qué voy a planificar? ¿Qué cosa quieres que venda si cuando arrancó la pandemia me agarró con un stock, ¿ah? ¿No es cierto? ¿Mm? Cerrado el mercado 8 meses y aparecí en otra etapa de estación, porque nos agarró en verano, ¿no? Y esto después se volvió a abrir a fines de año, ¿no? O terminando un invierno, si cabe el término, para hacerlo cortito, y tengo stock, ¿no? Todos esos son negocios que están dedicados al sector de la industria de la educación, Ujú. ¿ah? Donde vendían uniformes, vendían útiles, en donde hoy en día estás con un papel encima de tu mesa de casa, ¿no? Escuchando clases o cosas por el estilo. No quiero ser tan dramático, ¿no? Ujú. En realidad, No, pero lo que eso te sí. quería comentar esto es porque el contexto, ¿no? En la cual tenemos ahora, y que no solamente es la mirada interna, sino esa mirada externa de qué experiencias hay afuera, ¿no es cierto? Pero también con una mirada de mucho análisis, la verdad, y sobre todo qué va a pasar con el tema de este bendito bicho. Así es. Porque Porque, como bien mencionaste, ahorita estamos en la segunda oleada y vamos por la tercera, así está previsto, o sea, sí, esto va a seguir. sí, sí, Y la vacuna sin duda va a ayudar, pero, como bien dices, no ha llegado la vacuna. O sea, claro. vamos a estar todavía el 2021, desgraciadamente, con una mayor cantidad de población que no va a ser vacunada. Sí, correcto, ¿no? Y por eso un tema digamos, este intercambio de ideas, Ujú. ¿no? En el sentido de que este 21, que también va a ser complicado, ¿no? Se visualiza un año complicado, ¿no? Ujú. Particularmente en el país, además de la pandemia, elecciones presidenciales, no sé si lo sacarán a este presidente también, ¿no? Ujú. Ujú. Y hasta que haya cambio de gobierno, que llega julio, ya nos agarró la mitad de año, Así y la es, siguiente mitad de año volver a planificar el 22, así es. ¿no? Y entonces, Pero, sí, dime. o sea, pero precisamente por eso la relevancia de sentarte a ver cómo lo vas a hacer de manera diferente. Algo tienes que hacer. Ok. O sea, para poder, o sea, literal sobrevivir de entrada. Y eso ya te va a permitir dar otros pasos para pensar en un momento ya si vas a empezar a crecer o no. O sea, pero sí es momento de detenerte y decir, a ver, ¿y qué mejor que hacerlo con tu gente? Con la gente que ha colaborado contigo. Es decir, señores, ¿qué tenemos que hacer? Digo, hay ejemplos radicales muy fuertes que me ha tocado ver. Digo, no me tocó darles asesoría ni consultoría, por ejemplo, acá en México, y mis paisanos seguramente escucharon esa noticia, ¿no? Hay un gimnasio en México que pues, los gimnasios cerraron, ¿no? O sea, no,
no puedes atender. Y entonces estos amigos, pues, ¿qué hacemos? Pues cambiamos de giro, ¿no? Y entonces, pues, vamos a hacer tacos. Y entonces tienes a todos los fortachones haciendo tacos y ese es su hit, ¿no? Pues van señoras, bueno, esto antes de que volvieran a cerrar, otra vez el semáforo rojo, el lockdown. Pero bueno, o sea, cambiaron radicalmente de giro, ¿no? Pensando en qué hacemos. Pensaron de manera diferente. A lo mejor es un ejemplo muy sencillo, pero es un negocio muy pequeñito, una MIPYME, que tomó una decisión de vamos a hacer otra cosa totalmente diferente. Y a eso le vamos a sacar una ventaja. Entonces, no es fácil, la verdad es que no es sencillo. Claro. Pero el punto es de qué forma puedo yo empezar a cambiar de la forma de pensar. Y una forma es, escucha qué quieren los clientes. Entiende cuál es la necesidad que tienen los clientes y trata de ver de qué manera lo puedes satisfacer. Otra es escucha a tus colaboradores. Mucha gente tiene ideas muy interesantes y de repente no las escuchamos porque es fulano de tal. No, ahí está. El ejemplo claro es Kodak, ¿no? O sea, Kodak desapareció como empresa líder de fotografía. De hecho, sigue existiendo, pero ya realmente está muy mermada. Y era la empresa número líder, era la líder de fotografía. ¿Por qué? ¿Por qué quebró de la manera que lo hizo? Pues porque ya hoy día todo el mundo tiene un teléfono, una cámara en su teléfono. Solamente aquellas personas que buscan fotografía de calidad, fotografía artística y demás, adquieren cámaras de mayor calidad y demás. Pero, aún así, todas esas cámaras hoy día son digitales. Kodak no apostó por la fotografía digital. Otra vez, lo más triste de esa historia de Kodak es que quien desarrolló la patente de la fotografía digital era un empleado de Kodak. Y Kodak dijo, eso no va a funcionar. Entonces, tienes que escuchar a la gente y ver por ahí que pueden surgir ideas que pueden ser relevantes, ¿no? Vamos a avanzar porque si no, nos vamos a ir mañana. Sí, se van a cumplir las 4 horas. Fíjate, Marta, por acá las aerolíneas se transforman de transportar pasajeros a transportar cargas. Quitaron los asientos de las naves para ampliar sus espacios. Es decir, piensas cosas totalmente diferentes, radicales, y es lo que empiezas a manejar, ¿no? Ok. Entonces, bueno, o sea, realmente ya definiendo mis iniciativas, entonces, esas iniciativas son las que tengo que pasar a mi metodología de proyectos. Es lo que tengo yo que traducir a un acta de constitución de proyectos. Es donde le voy a dar forma, pero tengo ya una razón de ser de esa iniciativa y la gente va a saber por qué estamos generando esos proyectos. Por eso es que, digo, en lo particular, cuando nos toca trabajar en algún proyecto de consultoría y de planeación estratégica, esta es la metodología que llevamos. O sea, empezamos con todo el proceso de planeación, etcétera, etcétera, y una vez que se determinan las iniciativas, no nos quedamos ahí, sino continuamos y decir, señores, vamos a emplear metodologías de gestión y dirección de proyectos. Y utilizamos PM4R por la facilidad que se tiene y porque además puedes convertirlo en proyectos ágiles, ¿no? O sea, implementas el PM4R Agile y le das esa celeridad y ese seguimiento que la metodología Agile te permite. Entonces, está todo muy estructurado y la gente entiende perfectamente por qué se llevan a cabo los proyectos. O sea, generas tu EDT, tienes tu cronograma, es decir, todo ya tiene una razón de ser. El proyecto se interpreta y se siente más sólido. Entonces, el truco es la definición de esas iniciativas que va a salir a raíz de todo este proceso que se llevó a cabo de planeación y aterrizarlo en una metodología ya estructurada de proyectos con todos los documentos que se generan como tal. Entonces, esa es la estrategia que nosotros recomendamos, que es lo que nosotros hemos implementado y que nos ha funcionado. Y por eso es que me atrevo a compartirla con ustedes. Como bien mencionaba Ricardo, o sea, a lo mejor es una forma que ya ha tenido mucho tiempo de llevar a cabo, pero vemos de qué manera nos aseguramos que hoy día los proyectos tengan una mayor solidez. Y créanme, hay muchas empresas
que no tienen ninguno de los dos procesos, ¿no? Ni el proceso de planeación estructurado, mucho menos un proceso de planeación estratégica. Y aquí es en donde podemos nosotros apoyar en ese sentido. La matriz de responsabilidades, sin duda, ¿no? Es una de los elementos más relevantes para poder tener claridad de qué le corresponde a cada quien, ¿no? Entonces, así, de manera muy breve y concisa para no llevarnos mucho más tiempo, ese es lo que quería compartir con ustedes. No sé si alguien tenga algún otro comentario, duda, sugerencia por ahí. Con todo gusto. Haciendo las 9:16 allá en Has estado Perú. aplicando el sistema de preguntas y avance de presentación muy bien, aunque han habido preguntas que también están escritas en el chat, ¿verdad? Creo que me brinqué unas por ahí. En el chat sí, han habido preguntas que han ido dándose a medida que tú estabas hablando, pero con tantas, digamos, respuestas que has dado, creo que muchas de ellas las has comentado. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta en forma oral ahorita a Rodolfo, si tienen algunas preguntas más, porque a ver si alguien quiere hacerlo. A ver, estoy buscando, mientras estoy buscando en el chat. Ya se durmieron. Que no hayan respondido hablando. Yo tengo una pregunta, pero es referente a la presentación. Adelante, adelante. Sí, tal vez regresa a 2 láminas anteriores, creo yo. Ok. Vamos a dejar ver que regrese porque ya se me fue aquí. Ay, ya se salió. 2 anteriores, o sea, la matriz de riesgos. La 31, la lámina 31. El acta de constitución. Sí, eso. Es que como está muy pequeño la parte de los 3. Ajá. Bueno, está el acta de constitución, ¿verdad? Ajá. Y quería ver qué era lo que venía después, porque o es la misma acta de constitución del proyecto. Exactamente. Es la continuación del acta. Porque estamos incluyendo alcance, estamos incluyendo objetivos, estamos incluyendo pues, todos los elementos que contiene el acta de constitución, ¿no? Y allí es una pregunta, ¿verdad? ¿Va en el tema de la planificación estratégica o no? No, aquí digamos que estos documentos son resultado ya del proceso de planificación. O sea, todo el proceso de planificación tiene que terminar en iniciativas, en acciones que debo de llevar a cabo para alcanzar mis objetivos. Esas iniciativas son las que hay que llevar a la definición ya de un proyecto. Okay. ¿Vale? Sí. Ok. ¿Alguien más por ahí? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, quejas? Con Eddie. Ha habido buenos comentarios en toda la presentación. Comparte la presentación, ¿no, Eddie? Sí. Aquí dice, actualmente se requiere, dice ágil, de allí han surgido nuevas herramientas de gestión de proyectos, dado que para implementar este nuevo tipo de gestión, la cultura se vuelve un factor preponderante. ¿Qué estrategias facilitaría su implementación? Eso lo pregunta Mónica Nerio. La implementación de los proyectos como tal, pues sí, actualmente requiere, así es. Bueno, ha puesto PE ágil, me imagino que serán proyectos ágiles. Ajá. No, digo, pues si le ponemos la PM4R Agile, sin duda la metodología nos va a ayudar a una correcta implementación en un corto periodo de tiempo, muy acotada, con responsables. Entonces, todo el equipo del proyecto va a estar, digamos, aportando. Entonces, pues sí, yo recomendaría PM4R Agile. Tenemos también, bueno, Carolina ha hecho varios comentarios a lo largo de la presentación. Aquí dice, ante un escenario VUCA como el actual, ¿cómo mantener una planificación estratégica con un fuerte riesgo financiero generado por shock de demanda y oferta? Así es, sí, de hecho lo íbamos a comentar. O sea, el tema es qué pasa con el aspecto financiero, ¿no? Cuando no hay ese flujo, ¿cómo aseguro esa liquidez? Pues obviamente ahí
hay estrategias que se deben de modificar. Obviamente sí tiene que haber una reducción de costos de manera relevante. Tienes que optimizar. Tienes que buscar de otra forma si existe de alguna forma de financiamiento, ya sea a través de algún banco. Los gobiernos en algunas ocasiones han estado generando ese tipo de apoyos, pero por eso, o sea, lo que se necesita es contar con recursos para poder operar un par de meses, por lo menos 3 meses, en lo que en ese tiempo te da tiempo, valga la redundancia, para poder generar esos cambios e implementar esas nuevas acciones, sabiendo que tenemos que ahorrar. Excelente. Creo que se han resuelto casi todas las preguntas. No sé si tiene alguien alguna duda final o alguna pregunta final para luego proceder a tomar la foto del recuerdo. Acuérdense que siempre... y también pongan bien sus datos, porque acuérdense que estas sesiones otorgan PM4R Points para renovar la certificación PM4R. Entonces no se olviden de poner bien sus datos porque llevamos el registro. Muy bien, parece que no hay preguntas, entonces te agradecemos un montón, Rodolfo. Es una excelente presentación. Muchas gracias por tu apoyo, tu contribución al desarrollo del conocimiento. Tú sabes que aquí lo que buscamos en esta comunidad de profesionales, lo que buscamos es poder aprender de manera colaborativa. El aprendizaje colaborativo a través de compartir experiencias reales de aplicación de proyectos y sobre todo con tanto background que tienen los ponentes y también los participantes en estas sesiones. Es muy enriquecedor este espacio. Vamos a pedirle por favor que activen su cámara todos los que puedan para poder tomarnos la foto del recuerdo, y para los que son PM4R Master, PM4R Professional, Leadership, o que tienen alguna acreditación, esta sesión otorga PM4R Points, así que por favor activen su cámara. Vamos a tomarnos la foto del recuerdo y ¿cómo se llama? Y de registro. Muy bien, un segundito. A ver, vamos a ver si me sale bien. Vamos a ver si me está saliendo bien. Cristian, por si acaso tú también tomas la foto, porque si no se me va la... Un segundo. Vamos a una segunda página, un ratito. Vamos a ver. Perfecto. Muy bien, amigos, un gusto, ha sido un gusto verlos. Listo. Cuídense, un fuerte abrazo. Mil gracias, cuídense mucho. Mil gracias. Gracias, Eddie. Gracias. Buenas noches, Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas Gracias, un abrazo. Buenas noches, Eddie. Buenas noches, Rodolfo. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, amigos.